Les voy a hacer una pregunta. Se responde con 2 letras. ¿Dios te ama tal como eres? ¿Qué tú crees? Así, de repente tú no, pero en la calle alguien, borrachón, peleandero, corrupto. A Diosdado lo ama tal como es. Se responde con 2 letras, dije. ¿Ah? Anico. Sí. La respuesta es sí. Pero, pero te ama demasiado para dejarte tal como eres. Dios ama su creación. La creación que Dios más ama. Todo lo que Él ha creado es el hombre. Y claro que sí te ama tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte como eres. Hermanos, el Evangelio no es solo para perdón de pecados. El Evangelio es para transformación. Y para que en esa transformación reflejes el carácter de Dios. El carácter de Dios. Lo conoces por medio de Jesús. Si tú no lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú no conoces. Alguien diría que puede conocer a Jesús sin leer los evangelios, leer lo que es el evangelio del reino. Porque la manera como puedo conocer a mi Dios es por medio de Jesús, por medio de la palabra, su espíritu que me va a revelar. Entonces, ese evangelio me transforma, no solamente perdón, es transformación y es reflejar el carácter de mi Dios, que es el fruto del espíritu, ya en un hombre al 100% Jesús, todas las virtudes en él. Yo lo miro y yo aprendo. Lo miro, yo aprendo. Le pregunté a las demás personas que están acá, le hablo a los que acaban de llegar, si Dios te ama tal como eres. Esa era una pregunta que tenías que responder. Tú la respondes ahí. Si respondes sí, estás en lo cierto porque Dios sí te ama tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte tal como eres. No te va a dejar igual por su amor, pero tú tienes que querer. Ahora, cuando a mí ocurre la llegada del Evangelio de Jesucristo y hay perdón de pecados, comienza a haber transformación. Si no hay transformación, tú no creíste de verdad. Empiezas a reflejar el carácter de Dios. Hay una palabra característica del seguidor de Cristo que no responde igual a las demás personas ante las vicisitudes de la vida. Esa palabra es santidad. Tengo mi secretaria hoy. Veamos primera de Pedro 1:15-16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo
soy santo. Pedro toma una porción de Levítico 20, donde habla lo que es la santidad, lo que es ser un apartado para Dios. ¿Quién lo aparta? Él. ¿Okay? Y ahí hay un mandato, atención con esto, un mandato. Mandato es una orden, un mandato. Ser santo es un mandato directo, personal, firme. O sea, no es el mandato que uno le hace a un hijo a veces. ¿Tendiste en la cama? No, eso no es firme. Aquí, de Dios, para los que siguen a Cristo, sé santo. ¿Ok? Y ahí quiero leer dos porciones bíblicas en Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días actualmente? Hermano, yo oigo las noticias de Venezuela y me molesto. Uno ve las situaciones acá, inevitablemente se molesta. Tú vas a un médico y te manda un poco de cosas y ni siquiera te tocó aquí. Como perder los reales. O sea, los días hoy en día son malos. Días difíciles. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo? Aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo? O sea, humanamente es muy difícil. Resulta que nosotros nos dormimos espiritualmente. Lo espiritual es clave en tu vida porque la conexión de Dios contigo es de espíritu, el de Él, el Espíritu Santo, a tu espíritu. Entonces, para nosotros poder ser transformados, para en nosotros saber el carácter de Dios, para nosotros poder avanzar, es necesario que te despiertes. Hoy mucha gente está dormida, no lo hablo en lo físico. El que se durmió en lo físico viene dormido espiritualmente desde antier, que se durmió hoy. O sea, no está hablando Pablo del que se durmió. Una vez está predicando el pastor Rudy Gracia, yo estoy viendo el servicio, el pastor de Miami, él dice, despiértate tú que duermes, porque él habla durísimo y adelante hay una persona dormida. Y así parece que estuviera diciendo Pablo, despiértate. O sea, al que le caiga, le dice en Venezuela que se lo chante. Hermanos, ¿quién de nosotros está dormido espiritualmente? Eso tiene que ver del llamado que Dios te hizo a ti, eso es personal, para quien sabe qué cosas se está permitiendo, qué cosas lo están sacando en medio de días difíciles. Cuando tú le digas al Señor, lo que pasa es que eran días difíciles, ya está escrito en la palabra, eran días malos, tú estás advertido. Ahora, mira lo que había dicho Pablo antes. En ese mismo capítulo 5, versículo 3, del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades. Ya va, yo tengo que interrumpir un momento, me sigue ahorita en necedad. Nota que Pablo nombra unos pecados monumentales. Eso ni se nombren. No, de eso no estamos hablando. Eso, aunque están, no, ustedes son la iglesia. Los santos le dicen a la iglesia, pero luego nombra a los otros. Antes de necedad, en la segunda partecita ya. Eso es 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Noten que él habla de los pecados grandes. Yo no los cometo. Yo no los cometo. Pero luego habla de los domésticos. Los domésticos. Truanerías. ¿Sabe qué es truanerías? Mire, hermano, se está hablando de cuando usted se está jugando. De las necedades, cuando usted lleva la contraria a alguien por llevársela. De la cuestionadera, de la murmuradera. Esos son los que caben necedades. Hermano, en lo doméstico, nosotros diariamente, en los pecaditos chiquiticos, nos distraemos. En las cosas que nos permitimos. Ahora, nota que él al principio dice inmundicia, nombró otras cosas, ok, pero voy con inmundicia. Inmundicia y santidad no pueden cohabitar. Para usted llegar a los pecados grandes, se va por lo pequeñito al principio. Atención que le está hablando a la iglesia, ¿no? Entonces, hay cosas que son incompatibles. La santidad y el pecado practicado es incompatible. ¿Cómo así, pastor? Pecado practicado. Mire, usted me ha escuchado a mí aquí. Que todos fallamos. Que todos pecamos. ¿Con qué fallé yo ayer? Gracias a Dios que ni me acuerdo. Pero debía haber fallado. No es mi práctica. Pero vamos a suponer que alguien aquí ayer se tomó unos tragos. No es que se vale, pero no puede ser tu práctica. Pudiera fallar a alguien diciendo una mentira hoy. Hermanos, la mayoría de nosotros luchamos con la mentira, con la ira, con altivez en algunas goticas de la vida, pero no debe ser nuestra práctica. Porque si fuera mi práctica, no hay santidad en mí. Porque la santidad no va a cohabitar con pecados practicados. Sea fornicación, sea avaricia, sea lascivia, sea bebedera de aguardiente. Ya le voy a explicar más de eso en un ratito. Oigamos lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo me dice que la santidad es para todos, no solamente para el pastor o para los hermanitos que oran. Si tú eres un muchacho de 13, 14 años, sigues a Cristo y Él te salva, la santidad también es para ti. O si tú estás recién llegada al reino o recién llegado, la santidad también es para ti. Ahora, ¿qué dice ahí? Sí, pero la segunda parte, sin la cual, no, pero personalízalo, yo no voy a ver al Señor. O sea, sin la cual, oye, si yo no veo al Señor me voy a quemar con un candelero en el infierno. O sea, aquí no hay término medio. Si tú no vas a ver al Señor en la eternidad,
vas a ver al diablo. ¿Qué de las dos cosas quieres tú? Bueno, hermanos, es un requisito base para ver al Señor. Requisito base. Ahora, tú puedes estar pensando, no, vale, yo no tengo problema con eso, gracias al Señor, a mí se me reveló. Pero si te duermes espiritualmente, el enemigo te saca. ¿Y por dónde te va a sacar? ¿Qué va a usar? Te va a distraer. Si te distrae, te va a confundir. Y ahí te vas a desviar. Eso es lo que más usa. Y ahí tú tienes que ver. Los últimos 30 días. ¿Estás más cercano a Dios? ¿O estás perdiendo cercanía? Alguien diría, yo estoy igual. Gloria a Dios. Pero de ahí para atrás no puede ser. O sea, tú tienes que chequearte. No que te chequee tu pareja o tu hijo, o tu mamá. No, no, no. Chequéate tú. Lo sabes. Estás más cercano a Dios. No, pero es que he tenido un viaje de problemas. Nadie te está preguntando por los problemas. Tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Hoy en día, ¿cómo está? Tu santidad. Porque eso es lo que se está refiriendo Hebreos 12:14. Ese es el requisito base para ver al Señor. Nosotros somos mucho de excusas, hermano, mucho de excusas. Cuando un pastor predica o un predicador está en el púlpito, nosotros a veces pensamos que la palabra es para todos. Yo no tengo problema. Y ahí empezamos a dormir. Y ahí empezamos porque cuando uno se empieza a dormir, uno se dice. Te pongo un ejemplo. ¿Alguna vez cuando usted está orando, está muy agotado, no le ha pasado que se va quedando dormido? A mí me ha pasado. Y dice uno unas cosas en la oración, loco completamente. Las caraotas que estaban en, perdóname, Señor. Nunca le ha pasado. Dice uno unas cosas, wow. Y el Señor, ay Dios mío, cierto. Así es la vida espiritual. Ahora, ¿cómo te vas a distraer? ¿Cómo pudiera ocurrir? ¿Qué cosas estás tú oyendo en el último mes? ¿Qué cosas has hablado? ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué cosas has pensado? Y una clave tremenda que yo aprendí en Mateo 5 con respecto al pensamiento, a la intención. Con la intención tú pecas. Pero gloria a Dios que en la intención tú puedes cortar y no ejecutar. Porque anteriormente yo había sido enseñado de que el pecado era la ejecución. Y entonces uno le daba rienda suelta al pensamiento. No, señor. Pero bueno, esa es otra enseñanza. ¿Qué cosas has pensado? ¿Cosas has hecho? ¿Hablado? ¿Qué le prestas los oídos? ¿Qué cosas has visto? ¿Qué has visto? Que no puedes estar viendo. Hermanos, la santidad significa apartado. Es como que aquí todos sean vasos y Dios diga, este vaso mío. Dios, eso lo hizo Dios en Levíticos 19 y 20 con el pueblo de Israel. Él los apartó para su uso. Ahora, ahí hay una enseñanza con lo que eran los instrumentos del tabernáculo. Lo que se usaba en el tabernáculo eran utensilios exclusivos del tabernáculo para usarlos ahí. Ese es apartado, eso es separado
de los demás utensilios quizás para usarlos en otras cosas, pero los del tabernáculo, los del lugar santo, estaban apartados, separados de los demás. Entonces, imagínate este vaso que yo lo tengo apartado para yo beber en ese vaso. Y resulta que viene un cochinón de por allá y lo usó. Un inmundo. Yo no, yo cómo me voy a ensuciar, ahora echa para allá. ¿Te das cuenta el valor que Dios te da cuando Dios te aparta para Él? Te santifica. Porque el que santifica es Dios por su palabra. Pero yo quiero. Yo estoy dispuesto. Veamos 2 de Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 17. Note cómo es la separación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero te das cuenta que aquí hay como dos grupos y el Señor pone una separación en el medio a través del apóstol Pablo para decir, si ustedes son míos, no tienen nada que ver allá. Ahí nosotros nos chequeamos. Hermanos, el que tiene una familia, ¿qué cosas se está permitiendo en la familia? O sea, ¿qué nos ha sacado? Y alguien siente que se está alejando de la presencia de Dios. Es más, te voy a hacer una pregunta más directa. No te estoy hablando de escalofríos. ¿Desde cuándo no sientes la presencia de Dios? ¿De cuándo? No te estoy hablando de escalofríos, eso no es presencia de Dios. Oigamos lo que dice Pablo a la iglesia en Roma, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto aplicamos nosotros esto hoy? ¿Cuánto lo aplicamos? Si la lectura bíblica tuya diariamente es menor que tu tiempo en cualquier red social, no estás aplicando ese pasaje bíblico. Si la lectura bíblica hoy, tiene que haber lectura diaria, ojalá, es menos que el tiempo en una película, en un juego. Me gusta el fútbol y hoy voy a ver un partido más tarde. Pero si tu lectura bíblica, si tu búsqueda de Dios es menos, el mundo te tiene atrapado. Para que el mundo no me atrape a mí, puedes ver una película, claro que sí, puedes tener redes sociales, claro, pero tu búsqueda de Dios está por encima y no estás aplicando la palabra. Y el temor que tiene que haber en ti de Dios no está. O sea, temor a Dios, que es temor de Dios, es buscar agradarle todos los días. No está en ti.
Ahí nos revisamos. Por eso diría Pablo, despiértate tú que duermes. Entonces Dios no te quiere dejar igual. Ese es el trato que Dios quiere con nosotros. Por eso la palabra te va a confrontar. La palabra tiene que confrontarnos, hermano. Porque cuando la palabra nos chequea, estamos fallando. Te lo digo desde el que les está predicando acá. Mire, hermano, lo que consumes, físicamente, a mí me engorda hasta el aire. Hago así, cuando tengo bostezando, me engordó 100 gramos. Lo que consumes, pero claro que yo me como mi arepa. Y dice, no, no como ni arepa, y mira cómo estoy. Ahora, adentro tuyo, te pregunto, tu hijo o tu hija, 8, 9, 10 años, lee más la palabra de Dios que TikTok o que alguna red social. Vas a rendir cuenta por eso. Vas a rendir cuenta por eso. Y los niños también, después de 7 años de que tienen conciencia, van a rendir cuentas. Y las cosas hay que decirlas. Lo que consume cuenta. Me va a sumar a uno. Digo, hermanos, la santidad es progresiva. Progresiva. Oigamos lo que dice Pablo en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Promesas, que son los versículos que están antes. Hermanos, dice perfeccionando. Perfeccionando quiere decir madurando. Madurando. Porque la perfección el hombre no la va a alcanzar en la tierra. Por su carne echada a perder, que va a ser regenerada en la eternidad. Aquí en la tierra, la perfección que habla la Biblia es madurar progresivamente. O sea, lo que yo cometía mal hace un mes, hoy en día tengo claro de que no. O lo que cometía mal antes de llegar a Cristo. Ok, ¿tú vas para adelante o vas para atrás? Tú sabes. Y en algún momento, pastor, usted ha ido para adelante, pero también ha retrocedido. Claro que sí. De eso se trata. La palabra tiene que trabajarnos a nosotros. Ahí no chequeamos. Entonces, chequéate. ¿Tú vas para adelante o vas para atrás? Si vas para atrás, se prenden las alarmas, hermano. Y no puedes continuar. Porque la santidad no puede cohabitar con el pecado practicado. Ahí tú te revisas adentro, cómo está. Y una de las cosas que más afecta al cristiano, parte de la distracción, es la altivez. El creer que yo estoy sobrado, soy fino, que eso no es para mí, es para todos. Termino con un versículo hermosísimo, porque lo que la palabra a mí me enseña es que hay un trato especial de Dios para hijos de Dios. El hijo de Dios es aquel que se rinde a Cristo rendido. Reconoce ante el Señor lo que es altivo. Reconoce, quiebra, se arrepiente, experimenta el perdón, ese es el hijo. Y el Espíritu Santo viene a morar en él. Oigamos lo que la palabra dice para esa persona. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es una promesa. Un Padre celestial
Cuando usted sale del lugar pecaminoso, oscuro, y viene a la luz, la santidad. La santidad y el pecado practicado no pueden cohabitar. Escoge. Usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ti. ¿Quieres o no quieres? Esa es la iglesia. Y le voy a agradecer. Preste atención a la predicación que hay hoy. Preste atención. Porque de seguro Dios te va a hablar. Ponte de pie.